tardes, bienvenidos una vez más a su programa Restaurando al Ser, donde los acompañamos desde la parte oscura y temerosa o tenebrosa de su mente hasta la luz del amor incondicional de su corazón. Ivonne Armand. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Y su servidora Diana Medina. Y bueno, el día de hoy, Eugenia no nos pudo acompañar, tuvo un imprevisto. La intención es hablar un poco o comentarles a ustedes cuál ha sido nuestra experiencia de trabajo con las personas que han llegado a nosotras para que veamos su caso desde las 5 leyes biológicas. Entonces, lo consideramos importante porque creo que el programa pasado precisamente hubo una pregunta de algo así de ¿cómo me quito eso, no? Entonces, así de, no. Porque suele suceder, ¿sí? Es muy desafortunado, pero vivimos en una cultura donde hemos sido condicionados, ¿sí?, a seguir ciertas, no sé, líneas, ¿no? Una de ellas es ir al médico, ¿no? Llevar a tus hijos al pediatra, ¿no? Y bueno, y si tienes alguna dolencia, algún malestar, ir al médico, ¿no? Y bueno, está bien, ¿sí? Pero el problema con eso es que cuando el sistema médico, y solo hasta que el sistema médico no nos ofrece alternativas reales de solución a nuestro problema, es que las personas voltean a ver otras opciones. Y para cuando voltean a ver otras opciones ya es muy tarde. ¿Sí? Entonces, en el área psicoterapéutica, por ejemplo, siempre se ha señalado cómo los pacientes llegan a terapia cuando están en crisis. Antes. Y lo mismo aplica para el área médica, ¿no? Entonces, vamos, para el área médica, no solamente me refiero a la medicina oficial, ¿no? Sino, otra vez, cuando me topo con pared y entonces me doy cuenta que el sistema médico en el cual yo estoy no me está ofreciendo alternativas, ¿no? O ya fui con un médico y me topé con pared, y ya fui con otro médico y me topé con pared, y ya fui con otro médico y me topé con pared. Entonces he ido a buscar alternativas, y entonces algunas alternativas hoy son las 5 leyes biológicas. Pero otra vez, para cuando llegan a las 5 leyes biológicas, ¿sí?, ya vienen en un proceso de desgaste, con un proceso biológico además ya muy crónico, es decir, que viene en recidiva y en recidiva y en recidiva y en recidiva y en constante recidiva, pero además con una serie, una madeja de emociones tan enredada que no es posible desenredar, ¿sí?, uno, en poco tiempo, y dos, sin que haya, digamos, sin que el proceso biológico cause, ¿sí?, alguna sintomatología, ¿sí?, que alimente al mismo tiempo el miedo que ya tienen de por sí cuando llegaron con nosotros, ¿no? Entonces, el principal problema con el que nos encontramos cuando llegan con nosotros es que tienen miedo, porque tienen mucho miedo a morir, ¿no?, o miedo a no poder recuperarse, ¿sí? Y cuando llegan con miedo, no hay nada, o en verdad es muy poco lo que nosotros podemos hacer, ¿sí? Porque aunque hay, y nos hemos encontrado con algunos casos que pareciera que tienen convicción
es que yo sí lo puedo lograr con esto. Sí, o sea, cognitivamente sí, o sea, lo tienen claro, pero afectivamente no. ¿Sí me explico? Y si tú no haces el trabajo acá, aunque tu mente entienda las leyes biológicas, no te sirve. ¿Sí? Entonces, las leyes biológicas, la mejor función que tienen es preventiva. ¿Sí? Porque hoy por hoy, desafortunadamente, como está el sistema médico, ¿sí? Mientras las leyes biológicas no sean reconocidas de manera oficial y el sistema médico hospitalario cambie sus criterios, ¿sí? Es muy poco lo que nosotros podemos hacer si tú no estás dispuesto a asumir la responsabilidad de tu vida. Y hacer un proceso de autoconocimiento, de autoobservación, de cambio de conducta, ¿sí? O sea, en verdad, de voltearte a ver a ti misma o a ti mismo. ¿Sí? Si tú no haces eso, pues nosotros te podemos dar recomendaciones, te podemos acompañar en el proceso, pero no depende de nosotros, ¿no? Entonces, y quiero ser muy clara con esto porque de repente es como, ay, las leyes biológicas son maravillosas, sí, sí son maravillosas, ¿sí? Y han sido maravillosas para nosotras porque nos sumergimos en ese conocimiento, ¿me explico? Pero además porque ya traíamos un trabajo personal previo, porque bueno, tanto Ivonne como yo, como Eugenia, ¿no? Si ustedes revisan nuestras historias, pues en algún momento tuvimos una crisis, ¿no? Que nos sobrepasó y que dijimos, bueno, ok, necesito ayuda y buscamos ayuda y de ahí iniciamos un proceso que eventualmente nos llevó a las leyes biológicas. Pues si tú no inicias ese proceso y hoy tú llegas directo a las leyes biológicas sin tener ese proceso de autoconocimiento, es otra vez algo que hemos dicho en muchas ocasiones de terapia, de psicoterapia, ¿sí? De conocimiento personal, de voltearte a ver a ti misma, ¿sí? A tus traumas infantiles, ¿sí? Va de la mano. O sea, no sé si a lo mejor me explico o me estoy haciendo como muchas pelotas, ¿no? Pero eso es lo que como primer planteamiento. A ver, no sé, Ivonne, si quieras comentar. Sí, o sea, entender que esto es esta idea de las leyes biológicas viene a trastornar todas nuestras creencias. Exacto. ¿No? Y que entonces no es sencillo hacer este proceso y que implica una responsabilidad personal que ya no puede ser dejada en manos de nadie más, de nadie, deja tú los médicos, de nadie más. Porque inclusive lo que nosotros llamamos hoy por hoy terapias alternativas, claro, están metidas dentro del paradigma de la medicina oficial. Entonces, inclusive para moverse de las terapéuticas alternativas, las terapéuticas alternativas también tienen que moverse de habitación y cambiarse a la habitación de las leyes biológicas y dejar atrás la habitación de la medicina oficial, porque están basadas en lo mismo, ¿no? Entonces, pues sí, es un proceso complejo y estaba revisando un libro que se llama La Mafia Médica, que es un súper libro muy recomendable, de una mujer que se llama, ahorita les digo, Ghislaine Langtot. Ghislaine Langtot. Ella es médico, ¿no? Y trabajó en Estados Unidos, en Canadá y en Francia.
O sea, tenías licencia en los 3 países para ejercer como médico. Y ella en este libro cuestiona, ¿no? Cuestiona todos esos paradigmas porque ella los vivió de cerca, los vivió siendo médico dentro del sistema. Y una de las cosas que ella pone en la introducción de su libro, que me parece muy interesante, es que hay 3 maneras de escuchar esto, ¿no? Para ustedes que nos están escuchando ahorita, si nos vas a escuchar después en la grabación que se deja, hay tres posturas, ¿no? Una es que cuando tú escuchas estos mensajes, estas ideas que estamos planteando aquí, inmediatamente tu ser interno dice, sí, claro, o sea, sí, eso me hace sentido, ¿no? Yo no sabía cómo, pero es eso me hace sentido, ¿no? Que creo que es mucho como a nosotras nos pasó cuando entramos en primer contacto con esto, ¿no? Claro. Lo escuchamos y dijimos, ¡ah, sí! Porque ya estábamos muy cansadas de estos paradigmas en los que estábamos, no nos hacían sentido, se nos hacían verdaderamente muy raros, ¿no? A mí, personalmente, yo lo podría calificar como violento, el sistema médico. Yo lo percibía como muy violento, ¿no? Entonces, cuando empiezo a escuchar esto, para mí es, sí, eso es, para ahí es. Y pues ya, de lleno, ¿no? Dice, ahora, hay otra posibilidad, y es que tu voz interior diga, no es cierto, no les creo nada, no. Y entonces ahí lo que va a pasar simplemente es que por más que nosotros te demos pruebas y más pruebas y más pruebas y te expliquemos una y otra vez cómo va la cosa y todo, o sea, no tiene sentido, no tiene caso que lo sigas escuchando, mejor ve a escuchar las cosas que sí te hacen sentir, que sí te gustan, y esto simplemente no lo escuches, ¿no? Y creo que de pronto hay seres que están en esta postura, pero que como se enferman y no encuentran solución a su enfermedad, acaban acá. Exacto. ¿No? Pero no lo quieren creer, no, o sea. Sí, no. Sí, hemos tenido también de esos, por supuesto. No les interesa creer esto, no. O sea, no sé, ¿no? Pero sí, nos ha pasado, ¿no? Nos ha pasado, por supuesto, sí. Y la tercera posibilidad es que tu voz interior te cuestione y diga, eso suena interesante. No sé si sea cierto o no, pero pudiera ser, ¿no? Y entonces, bueno, ya esa postura, digamos que es más amable, ¿no? Porque por lo menos te da una puerta de entrada a algo diferente, ¿no? A algo nuevo. Y leyendo estas 3 posturas y reflexionando sobre los seres que han llegado con nosotros, ¿no? Sí, sobre básicamente mujeres, porque hemos tenido pocos hombres. Creo que hemos tenido de las 3. Sí, pero fíjate, por ejemplo, el primer caso del que sabe en su corazón que eso es cierto, ¿sí? Pero también ahí se pierden
en el entusiasmo y no están dispuestas a hacer el trabajo. Ajá. Yo me atrevería a decir que esas son las que desafortunadamente hoy ya no están con nosotros. ¿Sí? Porque, claro, lo saben, pero no saben en verdad el trabajo personal que eso implica. Sí. Entonces, es como el sí, yo sé que eso es cierto, pero pareciera como la cura mágica, ¿no? Donde entra, les gana el pensamiento mágico en lugar de darse cuenta del profundo trabajo personal, ¿sí? Que eso implica, ¿no? Entonces, el que está negado, pues bueno, por lo menos está negado, en eso tiene claridad. Esos son los que llegan y dicen, pues estas viejas dicen, bueno, pero te voy a decir una cosa, esos han obtenido mejoría y claro, después desaparecen y son de los que no hemos vuelto a saber nada de ellos, ¿no? Y después te los encuentras y los ves re bien, ¿no? Pero que nunca van a reconocer que tú tuviste algo que ver en su mejoría. ¿No? Así es. Entonces, en realidad, yo creo que el tipo más indicado para las leyes biológicas es el tercero. El que dice, ay, mira, eso suena interesante. Pero ni se niega ni se desboca de entusiasmo, ¿no? Pero entonces cuestiona y a lo mejor tiene la capacidad de estudiar, de reflexionar. Y da la posibilidad también de cuestionar el paradigma del que venimos. Exactamente, exactamente. Que es fundamental. Sí, porque además, digo, yo nada más para aclarar, porque según yo lo hemos dicho muchas veces, pero a lo mejor no ha quedado lo suficientemente claro, entonces ahí va otra vez. Las enfermedades no existen. O sea, el paradigma, el cambio de paradigma, cuando nosotros hablamos del cambio de una habitación a otra, del cambio de la habitación del miedo al cambio de la habitación del amor, ¿sí? Estamos hablando. Ups. Creo que se quedó congelada Diana. Estoy de regreso, es que no sé si... Te congelaste, sí. Ya regresé. De repente desapareció la pantalla. Sí. Decías que cuando hablamos del cambio de habitación, hablamos de cambiar de la habitación de las enfermedades a los procesos biológicos. Es lo que tú decías hace rato, que no importa, aunque sea una terapia alternativa, siguen viendo los procesos biológicos como enfermedades que hay que quitar, con una técnica distinta y a lo mejor más efectiva, también hay que decirlo, ¿sí? Pero al final del día siguen teniendo el concepto de enfermedad, ¿sí? Y aquí el cambio de paradigma es las enfermedades no existen, las enfermedades son otra cosa, ¿sí? Son procesos biológicos, ¿sí? Porque el concepto enfermedad tiene ya una connotación muy negativa, ¿no? Así es. Entonces, ese es el cambio del paradigma del cual nosotros estamos hablando. No es una técnica de intervención, es la simple concepción, ¿sí? De las respuestas de tu cuerpo, ¿sí? Verlas como eso, como respuestas, ¿sí? Si acaso como mensajeros, ¿no? Como te está diciendo algo tu cuerpo, pero no como una enfermedad, ¿no? Porque si caes ya en el paradigma de la enfermedad, entonces es cuando viene la idea de es que lo quiero quitar, ¿no? Entonces ya sea con homeopatía, con biomagnetismo, con lo que fuera, o con leyes biológicas, pero lo quiero quitar. No. O sea, no se quita. Entonces, pero otra vez, no es que la enfermedad no se quite, es que los procesos biológicos son parte de la vida, ¿sí? O sea, mientras tú estés vivo vas a tener procesos biológicos. Y que son para la vida, justamente, ¿no? Y que se van a
se van a activar. La transmisión pasada creo que Eugenia lo puntualizó, ¿no? Hay programas biológicos que son cotidianos, como pueden ser la respiración. El que tú respires es un programa biológico. Imagínate que te lo quitamos. El que tu corazón lata y haga este movimiento de boom, 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 es un programa biológico. El que tu estómago haga la digestión y que cuando le cae comida genere estas sustancias que hacen el bolo alimenticio y que pase al intestino, y que todos esos son programas biológicos, ¿no? Así es. Y los otros son programas biológicos extraordinarios para cuando tenemos situaciones extraordinarias de un shock biológico, que el cuerpo necesita echar a andar cierto programa especial para que él se solucione, te dé todas las herramientas posibles para darte tiempo a que soluciones esa situación y luego tu cuerpo regrese a como estaba antes, ¿no? Claro. Igual o mejor, de hecho, mejor que como estaba antes. Pero fíjate, entonces, otra vez, retomamos, es una respuesta de adaptación, pero yo creo que aquí la problemática del cambio de paradigma es que se nos ha condicionado también para entender el cuerpo humano como si fuese una máquina biológica, pero una máquina a fin de cuentas. ¿Sí? Que si tú le das y le corriges aquí y le mueves acá, ¿no? Y le das cierta sustancia, ¿sí? Va a corregir su funcionamiento. No. No. O sea, claro, las sustancias, como los medicamentos, modifican el funcionamiento bioquímico del cuerpo, sí. No. Pero el cuerpo humano no es una máquina biológica. No. El cuerpo humano es la manifestación del espíritu. ¿Sí? Y entonces, por eso también existen las sanaciones energéticas. ¿Sí? Así es. Y de hecho, bueno, Hammer contempló eso, que también eso está sensacional, porque no hay un solo médico, por lo menos que yo conozca, ¿no? Médicos tradicionales científicos de los que conocemos, ¿no? Que tome en cuenta el alma o el espíritu, o estas funciones más elevadas. ¿No? Hammer lo tomó en cuenta. Claro, claro. Y fíjate que yo creo que aquí vale la pena a lo mejor contar brevemente algo que mencionamos, me parece que también la semana pasada, que es el reporte Fletcher, ¿no? Que esta es parte de la historia de la medicina que ustedes lo pueden buscar en internet, ¿no? Y seguramente van a encontrar a alguien que se los cuente con más detalle. Un nombre, Fletcher, cuyo nombre no recuerdo, pero ese es su apellido, que fue contratado por Carnegie y Rockefeller, por la Fundación Carnegie y Rockefeller, a principios del siglo XX, ¿sí? Para ir a caballo, ¿sí? E investigar, ¿sí? Abraham Flexner en 1910. En 1910. Ojo, 1910, ¿sí? Hace 110 años, 112 años, ¿sí? Para ir y hacer como un reporte literalmente de en qué universidades en Estados Unidos se estaba enseñando la medicina alopática, ¿no? Claro, previo además o paralelo al descubrimiento del petróleo y de todas las cosas que se pueden sintetizar del petróleo, entre ellas medicamentos. ¿Sí? Esto va paralelo, ¿sí? Y lo que nos cuentan es que antes de este reporte, en realidad la medicina en Estados Unidos estaba bastante equilibrada entre la medicina alópata que hoy conocemos, ¿sí? Y la medicina natural, la homeopatía, la quiropraxia, ¿sí me explico? Otro tipo de intervenciones que hoy denominamos alternativas, no lo eran. En aquel entonces el campo de la medicina estaba bastante
era bastante equitativo con estas distintas miradas, ¿sí? De lo que conocemos como enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? Que después del reporte Flexner, la fundación Flexner, ¿no? Flexner. Nació Carnegie y Rockefeller, le dieron dinero a las universidades que enseñaban alopatía, ¿sí? Y no a las universidades que enseñaban naturopatía o homeopatía o quiropraxia. Entonces, ¿eso qué pasó? Que desniveló, ¿sí? Porque favoreció económicamente a los que enseñaban aquella mirada de la medicina que convenía a la industria farmacéutica, ¿sí? A la incipiente industria farmacéutica en 1910. Entonces se desniveló el campo, ¿sí? Entonces, claro, hoy, por esos 110 años después, 110, sí, 112 años después, ¿no? Tenemos la medicina alopática que predomina, ¿sí? Por sobre la llamada medicina alternativa, que en su momento era, o sea, igual, ¿no? Estaba al mismo nivel que la alopatía. ¿Sí me explico? Y es muy interesante, por ejemplo, digo, en México creo que es un país bastante favorecido dentro de todo, porque aunque ha sucedido el mismo fenómeno, la homeopatía, la quiropraxia ha sobrevivido bastante bien, ¿no? A diferencia de Estados Unidos, ¿no? Pero es muy interesante cómo yo tengo oportunidad de trabajar con chinos, ¿no? En China, a través de internet, doy clases, doy terapia, y es muy interesante cómo allá también, a pesar de que la medicina tradicional china tiene una sabiduría enorme, ha pasado exactamente el mismo fenómeno, ¿no? Se ha favorecido la medicina alopática y la medicina tradicional china ha quedado relegada, ¿sí? Y curiosamente no conocen la homeopatía, ¿no? Entonces, yo cuando he charlado con alguno de mis alumnos, de mis pacientes allá, y les digo de la homeopatía, se quedan así. ¿Qué es eso? Medicina natural. Sí, de medicina tradicional china. Sí, la hemos escuchado. Ah, bueno, ve a conseguirte un médico tradicional, ¿no? Pero entonces, bueno, a lo que yo voy es que son los intereses económicos los que favorecieron, ¿sí? Que prevaleciera la medicina alopática, que su principal técnica de intervención es el uso del medicamento, ¿sí? Que viene de la industria farmacéutica, ¿sí? Eso por un lado, ¿no? Y por el otro, qué lástima que hoy no está Eugenia, ¿no? Pero bueno, también es importante señalar que las fundaciones, pues no solamente, vamos, o sea, favorecieron las escuelas que enseñan este tipo de medicina. Entonces, eso quiere decir que el médico, desde su base, ¿sí? Está siendo manipulado, porque no le están enseñando a los jóvenes, ¿no? A las personas interesadas en ser médicos, ¿no? En ayudar a otros y que pueden llegar además a la universidad con el mejor deseo de contribuir al bienestar de la sociedad, ¿sí? Pero la escuela de medicina está diseñada, o sea, el entrenamiento, la formación del médico está diseñado de tal manera que son hombres y mujeres que son mano de obra barata, entonces son abusados, ¿sí? Tienen clases, o sea, entre la clase, la práctica, la ida al hospital, ¿sí me explicó? Entonces, ¿qué pasa? La formación médica está diseñada para no darle tiempo al estudiante, ¿sí? A cuestionar lo que le están enseñando. ¿Sí? Porque los matan, o sea, los dejan exhaustos, ¿no? Y tú nada más saben que se tienen que aprender, tin, 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 tin. No me acuerdo que incluso el mismo Hammer, no me acuerdo pues algún comentario que leí de Hammer, ya no me acuerdo dónde, que él decía, ¿no? Es que la escuela de medicina es una escuela de adoctrinamiento. ¿Sí? Porque no te enseñan a pensar, porque todo está diseñado de tal manera que terminas tu día tan hasta el queque, ¿sí?
cansado, exhausto, que lo único que quieres hacer es dormir. ¿Sí? Entonces no cuestiones lo que te enseñan. ¿Sí? Y sí, finalmente, pues es el mal, ¿sí? El malestar hoy de la medicina alópata, ¿no? Uh-huh. Y vamos, lo quiero decir porque no quiero, vamos, no quiere decir que los médicos sean malas personas, no. Han sido usados, ¿sí? Y manipulados de la misma manera. Claro, también son seres humanos individuales, independientes, ¿no? Y pues cada quien sabrá, como lo hizo Hammer y como lo ha hecho muchos médicos que hoy conocemos, entre ellas nuestra querida Eugenia McCarthy, ¿no? Que sí tienen la capacidad de cuestionar, ¿no? Que llega un momento en que dicen, a ver, no, esto no me checa, ¿no? Uh-huh. Así es. Y sabemos, nosotros sabemos de muchos médicos que siguen estando dentro del sistema por situaciones económicas o así, pero que han logrado ejercer las leyes biológicas a escondidas, ¿no? O sea, sin decir nada, sin decir que están aplicando leyes biológicas, ¿no? Tratan a sus pacientes con esta mirada, se cuestionan, les dicen, les hablan diferente, les hacen preguntas, ¿no? Entonces, bueno, esto obviamente tiene que cambiar, entender que la medicina que hoy se aplica como oficial es una medicina creada con bases económicas y políticas, y no de salud. Y no, exactamente. No aplica para las medidas que se han aplicado en los últimos años, ¿verdad? Así es. Que siguen los mismos principios. Hay intereses políticos y económicos, no de salud. No de salud. O sea, definitivamente el único interés de la medicina, no de los médicos, de la medicina, el único interés de la medicina es perpetuarte en lo que ellos llaman la enfermedad, para que seas su cliente continuo. Claro, por eso hoy los diagnósticos son de enfermedad crónica, es incurable, nada más se puede controlar. Ajá. Exacto, y fíjate, quería yo plantear las preguntas que se hizo esta mujer de este libro, que preguntas que ella se hizo a sí misma después de años de estar practicando la medicina, ¿no? Preguntas que se quedaron sin respuesta para ella, ¿no? Hasta que empezó a irse por otros caminos, lo cual le costó sus licencias médicas, por supuesto, ¿no? Y de las cuales también tanto, bueno, ahorita vamos a ver que las leyes biológicas sí las puede contestar, y la naturopatía, que también es una gran rama, también las puede contestar, ¿no? Y también a los naturópatas los han hecho menos y los han hecho a un lado, ¿no? Entonces, dice, por ejemplo, ella se cuestionaba, ¿por qué hay ciertas enfermedades que son intratables? O sea, que no tienen tratamiento y que pues ya no hay nada que hacer, ¿no? Ya te puedes ir a tu casa a morirte o, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿No? Y tanto las leyes biológicas como la naturopatía las pueden contestar eso, ¿no? Porque depende de qué estamos hablando. ¿Qué es esa enfermedad intratable de la que estás hablando? ¿Qué órgano es el que está afectado? ¿Qué shock biológico tuviste, no? Pero fíjate, yo ahí incluso te agregaría la mirada psicológica, ¿sí? Claro. Que un médico considere, ¿sí? No, un médico. Vamos a poner que la medicina considere una enfermedad intratable, tiene que ver con la capacidad del profesional del área de la salud, ¿sí? O de la herramienta técnica que tú tengas para curar esa enfermedad. Entonces, no es que la enfermedad sea incurable, es que tú no sabes cómo curarla. Exactamente. No sabes, no has investigado, no has encontrado, no has podido hacerlo. No tienes los elementos, eso no significa que sea incurable, ¿no? Exacto, no podemos generalizar, ¿no? Así Ahora, es.
Otra pregunta. ¿Por qué es que algunas personas siempre están enfermas y otras nunca? ¿No? O sea, pues es que depende de la persona y además esta idea de hay personas enfermas y hay personas no enfermas. No, todos somos seres vivos que tenemos procesos biológicos que estamos pasando, solo que hay unos que están siempre asustados por sus síntomas y otros que ante el síntoma, mira, pues la pomada de la abuelita, el Big Vaporru, el no sé, mil posibilidades. Ay, es que sí, pues ya se me quitó y pues ya, ¿no? O sea, pues, ¿de qué depende? Bueno, ahí yo traería a colación la lindura patológica, ¿no? Ajá. Depende de la atención que tú le pongas al síntoma, como tú lo acabas de decir. Si tú vives asustada fijándote en todas las cosas que te pasan, pues siempre vas a estar enferma, ¿no? Pero si en cambio, pues sí de, ay, pues me pasó, pero pues ya se me quitó. Exacto. La percepción que tú tienes de ti misma es que eres sana. Así es. Dice, ¿por qué algunas personas se mueren de ciertas enfermedades y otros se recuperan de las mismas? También. Es igual, lo mismo, ¿no? Esta me encantó. ¿Por qué es que los costos médicos continúan subiendo y subiendo y subiendo y subiendo? ¿Verdad? ¿Cuánto te sale hoy entrar a un hospital? Para lo que quieras, ¿eh? O sea, es nada más suponiendo que de repente diste un paso chueco y te falseaste el pie y vas a que te hagan una radiografía, ¿no? Ya es a la nota, ¿no? El estacionamiento, la radiografía, el estar ahí en el laboratorio, Sí, claro, porque hay hospitales que ya parecen hoteles de 5 estrellas, ¿no? Entonces, a ver, perdón, ¿no? ¿Dónde está el interés por el bienestar de la persona? Si para poder pagar un tratamiento médico te quedas sin tu sustento económico para vivir bien tú y tu familia. ¿Dónde está el interés por tu bienestar? En la medicina. Dice, ¿por qué hay ciertos doctores y terapistas que son quitados de su labor cuando cuestionan? Bueno. ¿O cuando aplican cosas extrañas o diferentes? Claro, que funcionan además, ¿no? Que le quitan el síntoma o resuelven el problema del paciente, ¿no? ¿Por qué solamente se remunera el tratamiento médico y no la prevención? ¿No? ¿Por qué hay personas hoy que todavía mueren de cáncer después de 50 años de investigación intensiva con costos astronómicos? Yo digo. Pero además es impactante, ¿no? A mí es todos los años de investigación y todavía no han podido encontrar la cura del cáncer o del SIDA o de la diabetes. Entonces, ¿qué investigan? ¿En qué gastan tanto dinero si no han encontrado curas y solamente tratamientos para controlar la enfermedad? Y como dice este otro hombre que escribió el emperador no tiene ropa, ¿no? Naturópata. Él dice en su libro, los naturópatas curamos todo. Con alimentación, todo, además. Todo. Alimentación alimenticias. Curamos. O sea,
No sostenemos y medio los llevamos y se queda crónico. No, 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 no. Se cura. Se cura, ¿no? ¿Por qué los pacientes no saben lo que tienen? No saben por qué están siendo operados y no saben de qué los están tratando. ¿Por qué hay tan poca información en el mundo médico? ¿No? ¿Por qué te hablan con palabras rimbombantes y no te saben explicar? ¿No? Que justo ahora el viernes veíamos a una mujer, ¿no? Y le decíamos, acuérdate que tú eres la experta en tu cuerpo, así es que por favor a tu cita médica, ¿no? Le vas a preguntar al médico que te explique con lujo de detalle cómo es que una bolita así de 5 milímetros en tu pecho te puede llevar a la muerte. Que te lo explique con bolitas y palitos hasta que le entiendas todos los pasos. Sí, bueno, y la siguiente pregunta es porque este hombre que ahorita no me acuerdo, este naturópata, ¿no? A ver si ahorita Glidden. Peter Glidden. ¿No? Que tiene además una serie de preguntas que él ya diseñó para los pacientes. De usted vaya al médico y pregúntele esto, ¿no? Entonces, y que la referencia es que, o sea, los pacientes no pasaban de la tercera pregunta porque el médico los corría de su consultorio, ¿sí? Entonces, otra pregunta sería, ¿y por qué cuando uno le pregunta al médico, cuando el paciente le pregunta al médico, lo sacan, ¿no? De consulta. Y bueno, entonces, como esta mujer se hizo todas esas preguntas y no tuvo respuesta en el sistema médico, pues mejor se salió del sistema médico y se fue a otros lugares en donde sí pudo resolver esas preguntas, ¿no? Y bueno, entonces, nuestra idea con exponer esto es porque nos interesa mucho, mucho, mucho que este conocimiento llegue cada vez a más personas, que seamos cada vez más educados en esto, ¿no? O sea, una buena parte de nuestro trabajo en el mundo es divulgar, hacer divulgación de esto, para que cuando lleguen con nosotros, lleguen cada vez en mejores condiciones, con mejores posibilidades, porque en verdad es muy triste, ¿no? Muy, muy triste mirar a estas personas que llegan a nosotros y que la verdad es que pudieran tener un buen proceso si se soltaran a este nuevo paradigma, si en verdad se cambiaran de habitación, ¿no? Sí. Desgraciadamente llegan a nosotros ya tarde, cuando físicamente su cuerpo está muy deteriorado y ya cambiarse de habitación es casi imposible. Sí. Tiene más la ilusión y el deseo de cambiarse de habitación, pero ya no tienen la fuerza para poderlo hacer, ¿sí? Porque el miedo los consume y porque efectivamente, o sea, cuando llevan un periodo de desgaste, tanto del proceso biológico que se sigue repitiendo, ¿sí? Como del tratamiento médico, o sea, el cuerpo ya no puede, ¿sí? El cuerpo ya no puede y porque además, otra variable que siempre Ivonne ha señalado que es el sistema de apoyo familiar, ¿no? O sea, porque te tienes que cambiar tú y tu familia, ¿sí? Porque, digo, a menos que tengas la fuerza que nosotros tenemos de mandar a la familia así como que, bueno, usted es allá. Yo les voy a decir una cosa, ¿sí? Yo en mi familia, o sea, en mi familia de origen, o sea, mis hermanas, mis papás, ¿no? O sea, yo soy la única que está en esto,
Yo soy la única que no pone un pie en el médico, ¿sí? No tengo seguro de gastos médicos. Cancelé mi seguro de gastos médicos. ¿Sí me explicó? Esto. Y un buen día llegué a la conclusión de que no es que no tenga yo síntomas que en algún momento me preocupen, ¿no? Que yo diga, hijo, mano, ¿y esto a qué se deberá? ¿No? Y entonces, claro, busco, ¿no? Y claro, voy con Eugenia, voy con Ivonne, voy con Luis Felipe, a ver, me está pasando esto, ¿qué pasa, no? ¿Qué hago? Explíquenme, ¿no? Porque yo también necesito esa contención. ¿Ustedes creen que yo le cuento a mi familia? No. ¿Por qué? Porque yo sé que como parte de su preocupación, o sea, como una expresión de amor, porque sí creo que es amor en ese sentido, me van a chingar con que vaya al médico y vaya al hospital y ¿por qué no me hago estudios? Y no. Entonces, no se enteran, ¿no? Y lo puedo decir libremente en este programa porque tampoco ven este programa. No se van a enterar de todas las cosas que no les he dicho. ¿No? Así es. Sí. Entonces, pero si tú no tienes esa fuerza, esa claridad, ¿sí? Porque, claro, lo que hemos hecho nosotros ha sido crear un sistema de apoyo entre los amigos, entre los profesionales que nos hemos venido conociendo en las leyes biológicas. Entonces, tenemos nuestro grupo de apoyo, ¿no? Entonces, ahí tenemos una familia que nos contiene, que nos orienta, ¿no? Donde entre nosotros nos damos tratamiento, ¿sí? Entonces, pero si ese no es tu caso, o sea, o haces eso, ¿sí? Y te buscas ese sistema de apoyo acá, en la otra habitación, ¿sí? O la familia es un lastre, porque si tú esperas que tu familia te apoye para hacer esto que tú quieres hacer con lo que ellos no están de acuerdo, olvídalo, ¿no? Y también hemos tenido casos así, ¿no? Que esto, por mucho que ellos quieran, ¿sí? O que ellas quieran, si la familia no entiende, ¿sí? Híjole, los respetan, pero por otro lado los están diciendo, oye, pero ve al médico, pero es que mira el tratamiento, pero es que ya te tienes que tratar y mira, se te está haciendo, ¿no? O sea, entonces, no funciona, ¿no? Entonces, sí. Y hablamos de esto también porque para nosotros la función de las leyes biológicas ha sido preventiva, ¿sí? O sea, yo soy hija de una mujer que fue diagnosticada con cáncer de seno. Fue diagnosticada con cáncer de seno hace tiene ya 22 años que falleció mi mamá, más 7, 29. Hace 29 años. Después de eso yo tuve un fibroadenoma, ¿no? Lo cual me llevó, fíjense además, me llevó a iniciar psicoterapia, ¿no? Si me diagnostican un fibroadenoma, claro, bueno, me lo quitan, no pasa nada, no fue cáncer, no nada. ¿Y yo qué hago? Me voy a reclinar a un diván 2 veces a la semana. 8 años. ¿No? Digo 2, empecé 2, luego 3, luego 4, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Que en 29 años a mí no me han vuelto a diagnosticar cáncer. ¿Sí? O sea, no he vuelto a tener un fibroadenoma, nada. No he sentido, mis senos están limpios. ¿Sí me explico? Entonces, ¿para qué sirven las leyes biológicas? Para prevenir. ¿Sí? Para que cuando te pase algo sepas qué hacer, ¿no? Y es cuando tienes un shock biológico que es inesperado, que es sufrido en aislamiento, soledad y silencio, ¿qué es lo primero que tienes que hacer cuando tienes un shock biológico? Contarlo. ¿Sí? Compartirlo. ¿Sí me explico? Reconocer tu vulnerabilidad, ¿sí? Y entonces, ¿sí? Pues otra vez el proceso biológico no se detiene, corre, ¿sí? Pero no se cronifica, sino que llega a su término y termina y ya continúas en la, ¿cómo se llama? En la línea regular, ¿no? De la vida. La normotonía.
en la normotonía, ¿sí? Entonces, claro, hay personas a las que les ha servido mucho también cuando traen un diagnóstico un tanto grave, pero vamos, un tanto aparatoso, ¿no? Pero aparatoso más por la publicidad que le han hecho al diagnóstico que por el hecho o el síntoma que traen, ¿no? También han logrado deslindarse rápidamente y decir, no, no, aquí, o sea, no me meto en el sistema médico, ya entendí, voy a hacer esto, ¿sí? Pero cuando ya llegan con síntomas físicos graves, ¿no? Notorios, sí, es muy difícil. Esos casos, tenemos que decirlo, no hemos tenido éxito, ¿no? Entonces, por eso es importante que hoy que estás sana, estudies leyes biológicas. Porque es una filosofía de vida. Exacto. Transformas tu forma de vivir en absoluto, de pe a pa. Porque en verdad ese cambio de habitación es un cambio de habitación para la vida. Te pone en otro lugar, te saca del miedo, ¿no? Te lleva hacia el amor, hacia la compasión, te lleva a un proceso personal de autoconocimiento, autodescubrimiento, a convertirte en un auténtico experto en ti mismo. Y entonces nadie puede venirte a decir qué te pasa. Tú sabes qué te pasa. Y cada día tienes que ser consciente de las cosas que te pasan, ¿no? Entonces, es un estudio que hay que hacerlo. Todo ser humano en el planeta va a tener que terminar haciendo esto. Claro. Todo ser humano va a tener que aprender esto sí o sí. Hacia allá vamos. ¿Cuánto nos vamos a tardar a llegar a eso? No lo sé, pero hacia allá vamos. Sí. Que es precisamente yo diría, y bueno, ahorita el comentario de José Antonio me hizo recordar, ¿no? Esto es el autoconocimiento. ¿Sí? O sea, conocer leyes biológicas forma parte del proceso de autoconocimiento. Y mientras más te conozcas tú, como dijo Simon, ¿sí? Más posible es que puedas expresar la divinidad dentro de ti para ti misma y para los demás. Así es. Y es una responsabilidad. Y es una responsabilidad. Ok, bueno. Espero que les haya caído bien el sermón. Y además, todos los sistemas espirituales llevan a eso. Absolutamente. Todos. No hay un solo sistema de reconocimiento espiritual que no te meta profundamente a conocerte a ti mismo. O sea, no hay pase directo a otro nivel si no hay un autoconocimiento aquí en este cuerpo físico, ¿no? Es como una parte fundamental del cuerpo físico, es conoce tu cuerpo físico. O sea, de verdad, desde eso, ¿no? Porque hay gente que no sabe dónde está su hígado, no sabe dónde están los intestinos, no sabe el tamaño que tienen, no sabe dónde está. Pero más allá de eso, ¿no? Porque en ese proceso de conocer tu cuerpo físico, necesariamente tienes que conocer tu cuerpo emocional también. Y reconocer tu sentir, ¿sí? Y tu sentir biológico, ¿no? Entonces, sí. Así es. Y bueno, todo es un programa biológico, ¿eh? Todo. Cuando te dé vómito y diarrea por una comida, no es la comida. Echaste a andar un programa biológico. Porque la otra pregunta es siempre, ¿no?
y todo el mundo comió lo mismo, ¿y por qué solamente a ti te dio vómito y diarrea? Así es. Así es. Así que, bueno, pues esperando que esta información llegue a buen puerto. Pues seguiremos, bueno, me gustaría de una vez abrir esta idea de que como grupo, Eugenia, Diana y yo estamos iniciando una nueva aventura de un programa al cual estamos muy contentas de estar iniciando. Vamos a cambiar nuestro formato de hacer las cosas y ya les iremos avisando cómo va a ser este cambio. Siempre es necesario las transformaciones, así es que ya iremos platicando de ello. Sí, claro. Claro. Y bueno, por supuesto, están invitados a seguirnos en esta nueva aventura que vamos a emprender, ¿sí? Y bueno, en breve ya les estaremos dando noticias de eso. Así es. Bueno, pues muchas gracias por escuchar y nos estamos mirando el próximo lunes a la misma hora. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.